Bien, entonces aquí nos preguntamos cómo se generan esos impulsos eléctricos que hacen que bombee el corazón. En nuestro corazón tenemos células, estas se llaman miocitos cardíacos. Existen dos tipos, los miocitos cardíacos contráctiles y los autorrítmicos. Aquí hay una diferencia, ¿por qué? Porque los contráctiles es el 99% del corazón lo que provoca lo que genera el latido, y las células autorrítmicas son las que generan el potencial de acción y lo transmiten en todo nuestro corazón. Al igual que antes, vamos a hablar un poquito de la anatomía y posteriormente pasamos a la parte molecular y al final comparamos el ciclo cardíaco con el impulso eléctrico. Más bien no los comparamos, los relacionamos y cómo se ve este proceso. Bien, comenzando aquí, transmitiendo en mi pantalla, vemos que las principales células autorrítmicas son las siguientes. Estas se llaman marcapasos naturales del corazón. El principal es este, el nodo sinoatrial o nodo sinusal, como se prefiera llamarle, es lo mismo. Y de este lado tenemos el nodo atrioventricular. También tenemos aquí el haz de His. Tenemos la rama, esta es la rama derecha y esta es la rama izquierda del haz de His. Posteriormente esto pasa hacia estas estructuras de aquí que se conocen como fibras de Purkinje o red de Purkinje. Entonces aquí el impulso eléctrico, el potencial de acción se genera aquí. A ver, permítanme cambiar de imagen para hacerlo más claro. Entonces el potencial de acción... listo. El potencial de acción... permítame borrar esto. Listo, aquí el potencial de acción que se genera aquí en el nodo sinusal y se transmite a través de los atrios, el atrio derecho y el atrio izquierdo, o aurículas, recordando el nombre. Este de aquí es el nodo atrioventricular. Me parece importante mencionar que cada una de estas partes del sistema de conducción tiene su propio ritmo, mientras que el nodo sinusal tiene un ritmo de 80 por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca estándar, 80 latidos por minuto, es decir, lanza 80 potenciales de acción cada minuto. Por otro lado, el nodo atrioventricular tiene un ritmo de 40 a 60 y las de His y las fibras de Purkinje tienen un ritmo de 20 a 40, entonces va disminuyendo poco a poco, porque por ejemplo cuando tenemos ya la sangre en la aurícula derecha para pasar al ventrículo derecho, la velocidad del potencial de acción disminuye en el nodo atrioventricular. Aquí olvidé mencionar un par de detalles mientras estaba editando esto, el Dani del futuro. Es que no mencioné que el potencial de acción se transmite a través de miocitos de conducción, los que se llaman nodos interatriales y nodos internodales. Los interatriales lo que hacen precisamente es pasar el potencial de acción de una aurícula a la otra, y los internodales solamente mandan el mensaje al nodo atrioventricular. Por otro lado, aquí el nodo atrioventricular hace un retraso fisiológico. ¿Para qué? Para indicarle a los ventrículos que se contraigan una vez que las aurículas ya lo hayan hecho, porque si no se puede ocasionar que el paciente fibrile y muera debido a que todo el corazón al mismo tiempo hace una sístole, lo que no queremos, ¿no? Entonces, básicamente esta era como una pequeña nota del futuro y pues continuamos. Entonces, continuamos y aquí el potencial de acción se transmite a través de las ramas de las de His. Esta es la rama izquierda, esta es la rama derecha. Posteriormente llega aquí a las fibras de Purkinje y se transmite a través de todo el miocito cardíaco. Entonces es lo que genera la contracción ventricular. Por otra parte, ahora vamos a ver que las células contráctiles y las células autorrítmicas no tienen el mismo potencial de acción, son diferentes por las siguientes razones. Bien, entonces recordamos que los miocitos en nuestro corazón están unidos a través de las uniones gap, lo que permite el flujo de iones y que el potencial de acción vaya desde el sistema de conducción hasta el sistema contráctil. Tenemos entonces que las células están polarizadas, es decir, tienen una diferencia de potencial en su membrana o un voltaje, que generalmente es negativo cuando la célula está en reposo, a menos que se le aplique un impulso eléctrico o potencial de acción. Bien, aquí entonces en la imagen presente tenemos el potencial de acción para células marcapasos. En este caso las células marcapasos nunca tienen un potencial de descanso porque continuamente se están lanzando impulsos eléctricos a partir del nodo sinusal. Aquí el potencial de acción comienza en menos 60 milivolts y va incrementando cada vez más hasta llegar a su umbral en menos 40 milivolts. Esta fase se conoce como potencial de marcapasos. ¿Por qué? Porque aquí en este tipo de células tenemos unos canales únicos que se llaman canales divertidos o funny channels, y lo que pasa es que cuando tenemos un potencial menor a menos 40 se abren estos canales divertidos y se permite el ingreso de sodio a nuestra célula. Posteriormente, cuando llega a su punto umbral, se abren los canales de calcio. El calcio comienza nuevamente a entrar a nuestra célula
y lo que pasa es que se despolariza. Se despolariza cada vez más, porque recordemos que las células están polarizadas en su inicio. Entonces aquí el potencial de acción incrementa, incrementa, incrementa hasta llegar a su punto más alto del pico. Aquí lo que sucede, esta se conoce como fase ascendente. Entonces cuando llega al pico, se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio. Aquí entonces comienza la repolarización o fase descendente. Y como podemos ver aquí, el ciclo se repite una vez más. Y así el potencial de acción es constantemente liberado a partir del nodo sinusal. Aquí en esta imagen podemos apreciar el potencial de acción para una célula contráctil, la cual inicia con un potencial de menos 90 y poco a poco va a ir incrementando hasta su umbral que llega a menos 70. Esto ocurre porque como las células están conectadas a través de uniones gap, entra sodio y calcio a nuestra célula, lo que comienza a despolarizarse. Entonces llega hasta su umbral. En el punto en el que llega a su umbral se abren los canales de sodio, lo que incrementa los niveles de este muy rápido. Así que el potencial llega hasta su punto máximo. Cuando está a punto de llegar a su punto máximo se abren los canales de calcio lentos. De hecho esto ocurre a más o menos un nivel de menos 40, con un valor, perdón, de menos 40 milivolts. Se abren los canales de calcio lento, estos de aquí. Entonces cuando llega aquí a su punto máximo los canales de potasio se abren y comienza a disminuir porque el potasio comienza a salir. Así que llega aquí, llega aquí, llega aquí hasta esta parte, lo que se conoce como repolarización. Ahora bien, la fase plateo, esta de aquí, es la que ocurre. Esta fase plateo es la que ocurre en un lapso de 250 milisegundos, donde el potencial se mantiene más o menos estable. Entonces, posteriormente aquí vuelve a disminuir hasta llegar nuevamente a la fase de descanso. Y aquí se repite. Me parece importante también mencionar que aquí la contracción muscular ocurre en esta parte del potencial de acción. Aquí es cuando los músculos se contraen, los músculos cardíacos, y ocurre la contracción. Bien, entonces aquí tenemos ya para finalizar, que este video ya duró bastante, de hecho, una disculpa, pero el tema está chido. Para finalizar tenemos aquí un diagrama del ciclo cardíaco completo. Tenemos aquí nuestra sístole, nuestra diástole, y se repite otra vez aquí la sístole, el cual comienza aquí con el cierre de las válvulas atrioventriculares. Posteriormente la presión aquí en los ventrículos comienza a aumentar hasta que llega a un punto en el que se eyecta la sangre, es decir, sale a través de la aorta o de las venas pulmonares, o de la vena pulmonar, perdón. Entonces aquí tenemos la contracción isovolumétrica en esta fase, justo. Aquí lo que ocurre es lo que acabamos de mencionar, los músculos de los ventrículos se contraen, ocurren los potenciales de acción liberados gracias a los nodos sinusales. Posteriormente aquí tenemos la fase de relajación. Nuestra válvula aórtica se cierra debido a lo que contamos de que la diferencia de presión y por los senos de Valsalva o los senos pulmonares, y nuevamente aquí llega un punto en el que las válvulas atrioventriculares se vuelven a abrir. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestra fase de relajación, que es la diástole, y comienza nuevamente el mismo proceso. Bien, muchas gracias por haberme prestado atención. Este es mi modelo. Aquí tenemos la vena cava inferior, la vena cava superior, la aorta, la arteria pulmonar, las venas pulmonares. Y esto se puede quitar. Esto era una lámpara. Aquí podemos dar un pequeño vistazo y tenemos aquí las válvulas. La válvula pulmonar, la válvula aórtica, la válvula tricúspide, la válvula mitral. Y si le quitamos esto, podemos aquí ver un corte transversal de los ventrículos. Este de aquí es el ventrículo izquierdo y este de aquí es el ventrículo derecho. Y pues básicamente eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.